La Guerra de los 100 Años comenzó en 1337, como la disputa por la corona francesa entre los nobles de ese reino y el rey de Inglaterra. Casi todos los combates tuvieron lugar en Francia, y la población no se encontraba en el mejor momento porque recién se venían recuperando de la peste negra. Es decir, la economía en este momento estaba devastada. En ese momento había 3 frentes que luchaban por el trono de Francia. Por un lado estaban los ingleses, que seguían a Enrique V. También estaba el ducado de Borgoña, que eran franceses aliados con ingleses. Y por último estaban los franceses, que seguían al que en ese momento era el delfín Carlos VII, que era el supuesto heredero al trono, pero por una infidelidad por parte de su madre, que era Isabel de Baviera, se dejó de considerar como el legítimo sucesor. En 1429, casi todo el norte de Francia estaba bajo el imperio anglo-borgoñón. Ellos custodiaban las ciudades más importantes, como Reims, la ciudad tradicional para la coronación de los reyes franceses. Esto era crucial, ya que ningún contendiente podía acceder al poder. También Orleans, una de las ciudades más importantes de la resistencia francesa, estaba ya débil y esto no ayudaba al ánimo del pueblo. Durante varias generaciones en Francia hubo profecías que prometían que una joven proveniente de las fronteras de Lorena salvaría la nación y obraría milagros, pero que también se perdería por una mujer, Isabel de Baviera, pero que se salvaría por una virgen. Juana, una joven campesina, tenía la gran misión de salvar Francia. Juana de Arco nació en enero de 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en Champagne, en Francia. Ella era analfabeta, es decir, que nunca aprendió a leer ni escribir, pero sí fue formada en los quehaceres de su casa y en el amor a Dios. También recibía con frecuencia los sacramentos, le gustaba orar y todos decían que era una niña feliz. A sus 14 años de edad, Juana tuvo su primera revelación, pero solo escuchaba voces y veía un resplandor. Pero con el paso del tiempo pudo distinguir algunas de esas voces, como la de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Si bien Juana era una joven muy simple, tenía una gran misión que era salvar a Francia. Ella al inicio se mantuvo en silencio, no hizo público estas revelaciones, pero después de 2 años, en mayo de 1428, esas manifestaciones se intensificaron y le ordenaron que se una al ejército. Si bien Juana lo intentó, el comandante la rechazó. Entonces, cuando volvió a su pueblo, convencida de que ya no podía hacer nada, esas voces le dijeron: Dios te lo manda. Y fue ahí cuando ella volvió con el comandante y él la miró con otros ojos, porque Juana había predicho una derrota que había sucedido. Entonces es mandada a hablar con el rey. Luego de varias pruebas, el rey le permitió dirigir el ejército. Por eso ella confeccionó un estandarte que tenía bordado el nombre de Jesús, de María y al Padre Eterno. Así comenzó la expedición, con Juana a la cabeza revestida con un estandarte blanco. El ejército logró entrar a Orleans y derrotar a los fuertes ingleses que rodeaban la ciudad. Esta batalla fue profetizada por Juana. La doncella de Orleans quería continuar con la conquista, pero la corte francesa y el arzobispo de Reims se inclinaban para negociar con los ingleses porque creían que la victoria anterior había sido por pura suerte. Recién, luego de varias victorias, el ejército logró entrar a Reims y el 17 de junio de 1429 proclamar al rey Carlos VII como rey de Francia. Así, de esta manera, Juana culminaba la misión que le habían encomendado las voces. Aún faltaba París, por eso Juana se lanzó a la conquista. Con la falta del apoyo de los nobles franceses, cayó prisionera de los borgoñeses y ellos la vendieron a los ingleses
por 23.000 libras esterlinas, lo que hoy en día serían 2 millones de pesos. Como los ingleses no podían condenarla por haberlos derrotado, la condenaron por brujería. Juana tuvo un juicio de distintas instancias que, si bien ella pudo contestar de una forma muy prudente, muy astuta, la condenaron injustamente. Entonces, el martes 30 de mayo de 1431 fue conducida a la hoguera para ser quemada viva con solo 19 años de edad. Y Juana en ese momento hizo un pedido, que fue que le alzaran una cruz a la altura de sus ojos mientras era quemada. Y luego, una vez ya en la hoguera, repitió el nombre de Jesús 3 veces y así fue como entregó su espíritu al Señor. Como Juana era considerada un hereje por ese juicio de brujería que fue llevado a cabo 23 años después de su muerte, su mamá y sus hermanos decidieron que se vuelva a revisar su casa. Y más de 4 siglos después, el 16 de mayo de 1920, es decir, hace exactamente 100 años, Juana de Arco fue canonizada por el Papa Benedicto XV. La vida de Santa Juana está llena de hermosos momentos, de grandes virtudes, entre ellas las naturales, que son muchas, muy variadas, muy fuertes, todas acompañadas de la fe, la esperanza y la caridad, dones que Dios le dio para poder cumplir esa misión que ella tuvo desde un principio, para responder a su llamado. En primer lugar, Juana es una mujer de mucha valentía porque tuvo que combatir contra el pecado, contra una de las potencias más grandes como Inglaterra e incluso con una de las torturas más cruentas que existen, que es la muerte en la hoguera, siempre depositando su fe y su confianza en Dios. También es un ejemplo de una mujer valiente porque logró cambiar el pensamiento de su ejército, de los franceses, porque ellos se creían inferiores a los ingleses. Juana se puso al servicio de Dios desde el primer momento, desde las primeras voces que recibió. Santa Catalina, Santa Margarita, San Miguel Arcángel. Sabía que esas voces venían de Dios y por eso las sirvió, porque de ese modo, cuando sirvió a las voces, logró verdaderamente servir a Dios. Los vecinos de la familia, los sacerdotes que la conocieron, incluso sus compañeros, dejan testimonios conmovedores de su piedad y de su conducta ejemplar. Cuentan que le gustaba ir a la iglesia, que le gustaba rezar, que recibía los sacramentos con frecuencia, que se ocupaba de los enfermos y que era bondadosa con los peregrinos también. Y todos destacan en ella que era tan buena que todo el pueblo la quería. Santa Juana fue una santa fiel en todo momento. Desde el instante en el que Dios le reveló la misión de liberar a Francia frente a un enemigo complicado, desde ese momento fue fiel a esa misión que tenía. Fue fiel a su fe y a su convicción a pesar de todas las mentiras que se decía de ella, a pesar de ser llamada bruja, a pesar de no tener amigos. Fue fiel a tal punto de afrontar el martirio. Cuando vemos a Juana en la hoguera, vemos un acto profundo de amor y fidelidad a Dios. Juana también se la reconoce como modelo de obediencia y es algo para admirar y para imitar en ella, ya que con solo 13 años escuchaba las voces que le resonaban en su corazón, en su conciencia, que le impulsaban a algo grande, era Dios, ¿no?, que le impulsaba a algo grande. Y ella siempre aceptó la voluntad del Padre y lo obedeció, se abandonó totalmente, depositó su confianza en Dios. Esta santa logró preservar a lo largo de toda su vida su virginidad, que él la tenía prometida a Dios desde su niñez para agradarle y hacer su voluntad, a pesar de que estaba rodeada permanentemente por los soldados de batalla. Podemos ver perseverancia en 2 batallas. La exterior, donde tuvo que pelear contra Inglaterra, un enemigo complicado, una potencia mundial conocida, que ella sabía que iba a ser difícil esto, que no era sencillo, pero con Dios y perseverando sabía que podría lograrlo.
y la batalla interior, la que todo hombre afronta, la batalla contra uno mismo, por así decirlo, la batalla contra la tentación y contra el pecado. Fue perseverante en ese momento también, y eso es lo que le dio la victoria eterna, el ser santa. También a Juana se la reconoce como modelo de la magnanimidad, que es su virtud más destacada, porque ella durante toda su vida fue una constante obra espléndida, desde los obstáculos y tentaciones que no faltaron, y en la cual debió librar a Francia de un gran imperio y devolver a Cristo esta gran nación. Su alma también aspiraba a la grandeza en cada una de sus acciones y de la mano del resto de sus virtudes, ¿no? Siendo virgen, reina y mártir. Y bueno, también concluyó con su vida del modo más magnánimo y santo posible, siendo quemada en la hoguera. Santa Juana fue verdaderamente prudente. No esperó a seguir su propio parecer, sino solamente a escuchar esas voces que Dios le enviaba porque sabían que era la respuesta correcta para poder completar esa misión. Ella sabía que esas voces realmente le dirían lo que debe hacer, cómo actuar, cómo pararse frente a determinadas situaciones. La virtud de la fortaleza también, que se le reconoce a Juana, asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, ¿no? La virtud de la fortaleza se ve reflejada en Santa Juana como cuando fue quemada, porque venció el temor a la muerte e hizo frente con firmeza a los eclesiásticos que la estaban juzgando, que la acusaban de hereje y de ser una bruja. Y además fue humilde. Humilde se puede ver en todo sentido, toda su vida fue humildad, partiendo desde ser humilde frente a un ejército completo, humilde siendo Dalí, humilde triunfando porque ganó la batalla, humilde como reina unos segundos, porque le entregó el reino completo a Dios, no para ella. ¿Para qué ella quería el poder si todo lo hacía por Dios y para Dios? Santa Juana es sin dudas un gran modelo, no solo de católica, sino de persona, y sobre todo para las jóvenes de hoy en día. A mí me gusta diferenciarla en 3 aspectos. El primero sería como modelo de mujer. Hoy vemos en la sociedad que la mujer es la protagonista, que ocupa puestos y cargos que quizás antes no pensábamos que la mujer estaría allí. Y sin embargo, Santa Juana supo ocupar esos puestos sin perder su esencia de mujer. Ella fue a la guerra de los 100 años, se puso una armadura, se cortó el pelo por una cuestión de comodidad de la guerra y nunca perdió su condición de mujer. Ella usaba toda esa vestimenta, no solo, como decía, por comodidad de la guerra, sino también para reflejar la virginidad que tenía guardada para Dios, y no por una cuestión de igualdad de sexos, ni mucho menos, que quizás se puede decir o interpretar. Y también yo veo que en Santa Juana se ven reflejadas un montón de mujeres. Las mujeres que están en la política, que les toca conducir y liderar, como lo hizo Santa Juana en su batalla. Las mujeres consagradas por toda esa piedad que ella tenía en cada batalla y por la virginidad que supo guardar. Y a nosotras las jóvenes laicas, por su compromiso que tuvo con la Iglesia y la valentía de llevar el mensaje de Jesús en cada cosa que hacía. La hermana Mary, que es una gran devota y quien promueve su mensaje y su historia en toda la Iglesia, la define como el modelo femenino por excelencia, y me parece que es una buena manera de demostrar cómo Santa Juana es un gran modelo de mujer. Después, otra manera que la podemos ver a Santa Juana como modelo es en el amor a la patria. Ella supo entender a la patria no solo como un espacio de salvación, sino como tierra de misión. Ella desde muy chica escuchó el llamado de Dios a liberar a Francia y supo responder con valentía y con obediencia. Y hasta
supo, bueno, dar la vida por esa misión que le fue encomendada. Todo esto no se entiende si no vemos a la patria como anticipo de la patria celestial. Un dato muy, muy interesante es que, bueno, ella fue reina de Francia, aunque sea por unos instantes, y su gran acto de gobierno fue entregarle su país a Jesús, ponerlo todo en sus manos. Y bueno, ¿cómo lo podemos ver en nosotros? Quizás no nos toca una guerra o una misión tan grande como la que ella le tocó, pero bueno, Dios nos llama a nosotros a que cumplamos su voluntad y que hagamos bien las cosas que nos tocan. Y sobre todo, que amemos a nuestra patria, que buscamos conocer más de ella, respetarla, honrarla y bueno, y como ciudadanos, trabajar por el bien común. Y bueno, una tercera forma de ver a Santa Juana como modelo es en la fe. Ella es un claro ejemplo de obediencia y abandono a la voluntad del Padre. La tarea que ella tuvo en su momento no fue fácil, ella fue perseguida, la trataban de loca, de bruja, y sin embargo ella siempre se mantuvo fiel a su misión. Y bueno, como decía antes, llegó hasta dar su vida como mártir por no renunciar a su fe y por cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y bueno, eso es dar verdadero testimonio, y fue tal que trasciende a nuestros tiempos y nosotros la seguimos recordando y buscando imitar como modelo en la fe. Hoy la iglesia también es perseguida y atacada, y sin embargo se nos pide a todos los católicos y a los jóvenes que sepamos dar testimonio de nuestra fe, que no nos acobardemos ante los ataques del mundo y que confiemos en que si Dios nos da una misión, que es llevar y evangelizar a todo el mundo, es porque sabe que podemos cumplirla y que debemos entregarnos a Él y confiar en que Él nos alcanzará todas las gracias que necesitemos para poder cumplir con lo que Él nos pide y bueno, evangelizar a todo el mundo. Hay una frase de Santa Juana que me gusta y que me parece que refleja tal cual a ella como modelo de fe. Ella decía: no tengáis miedo, es el momento de esforzarse, trabajad y Dios obrará. Y bueno, creo que la fidelidad, la fe y la confianza en Dios se ven en Santa Juana en todo momento. Para los que vean este video y no sepan a quién estamos entrevistando, les voy a presentar a la hermana, les voy a contar un poco de ella. Ella es la hermana Mary de la Saguese Sequeiros, es argentina y reside en Francia desde hace varios años. Es religiosa, es abogada y desde hace tiempo que viene estudiando la vida y la obra de Santa Juana de Arco. Es la autora del libro Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir, y también por eso la convocamos a hacer esta entrevista, porque es una de las personas que más conoce sobre esta santa. Y nada, te damos la bienvenida, gracias por aceptar compartir. Gracias Guadalupe, gracias Giovanna. Y ahora yendo un poco más a Santa Juana de Arco, que es a la que queremos homenajear también con ese trabajo, con esta entrevista, preguntarte, cómo vos llegaste a involucrarte tanto en la historia de Juana, en tu vida personal, en tu vida de fe, y también en esto, ¿no?, de escribir un libro, de poder investigar sobre ella, sobre su vida, sobre su mensaje. Bueno, yo desde chiquita, mi mamá ya me contaba las historias mi mamá es una gran admiradora de la historia de Francia, así que desde chiquita ya me contaba las historias de Juana de Arco, no solamente de Juana de Arco, sino de San Luis Rey, de Clodoveo, las apariciones de la Virgen, Lourdes, la medalla milagrosa, las apariciones del Sagrado Corazón, todo mostrándomelo como Dios había elegido realmente a Francia como la hija mayor de la Iglesia. Y bueno, adaptada a la edad que tenía, o cuando fuimos creciendo más, sin duda que eso fue un sello importantísimo, ¿no? Una primera iniciación. Y de todos esos santos que mi mamá me contaba, ciertamente Juana de Arco me llamó muchísimo más la atención. Al punto que cuando cumplí 15, que
se hacía en ese momento, no sé si ahora se existe más la fiesta o el viaje, no sé si existe ahora la fiesta del viaje a Miami, bueno, en ese momento era la fiesta, y había la posibilidad de hacer un viaje a Europa. Y a los 17 pude, bueno, yo elegí el viaje porque era desde todo un punto de vista más conveniente, pero es un viaje que me marcó mucho. A los 17 años fui con mi mamá y con mi hermano y una prima más, y vinimos a Europa. Hicimos en ese recorrido parte del camino de Juana de Arco. Muy casero todo, porque en esa época no existía internet, no existía el GPS, no existían un montón de cosas que ahora nos facilitan los peregrinajes. Pero hice parte del camino de Juana de Arco y volví con muchísimo entusiasmo. Yo manejaba un poquito el francés por la escuela para leerlo solamente, así que yo me compré algunos libros en francés, porque en español no hay mucho, y volví con ganas de profundizar más. Busqué películas, unas películas más viejas, la de Ingrid Bergman, que es una película bastante fiel, lenta para los jóvenes de hoy, pero bastante fiel a la vida de Juana, y me llevó mucho. Empecé a leer más unas historias de Juana de Arco adaptadas de Regine Pernoud, que es una historiadora, una medievalista francesa, que tiene cosas muy buenas para jóvenes también. Y me fui impregnando más de la vida de Juana. Siempre, bueno, estudiando Derecho también, pero el viaje ese me marcó muchísimo. Y empecé a leer más, y todo lo que elegía era más o menos encarado a las mujeres en la medioevo, mucho con Regine Pernoud, que he estudiado mucho a las mujeres en la época de la cristiandad, y puntualmente a Juana de Arco, porque tiene como 10 libros escritos. Entonces los primeros libros que leí fue de ella. También me marcó mucho cuando entré en la vida religiosa. Yo seguí estudiando sin pensar que iba a venir a Francia, y cuando me tocaron hacer después de 7 años los votos perpetuos, uno tiene que escribir en un anillo de votos el nombre de su esposo, Jesucristo. Pero yo había leído las actas del proceso de Juana, y había visto que Juana tenía un anillo, el cual se lo habían confiscado durante el proceso, y ella pide que se lo devuelvan, y el obispo Collón le dice, no lo voy a devolver, a ver, ¿cómo es tu anillo? Y ella lo describe. Y describe y dice, bueno, el anillo decía Jesús María. Y eso me quedó grabado, así que cuando hice los votos perpetuos quise poner las mismas palabras que ella tenía en su anillo, Jesús y María. Así que eso ya me quedó para toda la vida, ¿no? El anillo de votos perpetuos. Que se nota que Juana tuvo un rol muy importante en tu vida, y queríamos decirle cómo hoy sentís que representa lo que representa Juana para vos en tu vida, tipo lo que sentís que significa. Sí, yo al ser abogada, Juana me marcó mucho. ¿Por qué? Porque las fuentes de lo que sabemos de Juana de Arco, la fuente principal es su proceso de condenación, el proceso que le hacen los enemigos, los ingleses y los franceses que se habían unido, parte de los franceses que se habían unido a los ingleses, que le montan un falso proceso, como le hicieron a Jesucristo los fariseos, lo mismo, montan una falsa inquisición, no la verdadera, y le hacen un proceso para condenarla, donde Juana ya estaba condenada antes de empezar. Pero tienen que armarlo, y paradójicamente los enemigos van tomando nota de todo. No se olviden que Juana de Arco era analfabeta, así que ella prácticamente va, con las preguntas y respuestas que le van haciendo, ella va dictando su vida, va dictando su diario, hecho nada más que por escribanos, por notarios, que van a dar fe de todo lo que pone Juana. Descubrir las actas de ese proceso, leer las actas de ese proceso, para mí fue, como abogada primero, fue como que trasladar el alma a la sala de audiencias, entrar en la sala de audiencias, y estar ahí hasta dentro de la piel de Juana de Arco, porque ya le van preguntando todo, desde que nació, ahí la pueden ver a Juana de Arco como campesina, como niña, le van preguntando cómo empezó a escuchar sus voces, cómo se escapó de su casa, cómo reconoció al delfín, cómo salió, cómo era jefe de guerra, cómo tuvo que pelear, cómo tuvo que liberar Orleans. Ciertamente que son preguntas desordenadas, pero está toda ella relatada por ella misma.
Y está todo el proceso también, ¿no? Como lo que ella vive, lo que ella sufre en la celda, cómo ella se defiende solita, hasta como siendo abogada, es lo primero que quise defenderla, ¿no? Ella está sola, es una menor de edad, en ese momento una niña menor de edad, analfabeta, tendría que haber tenido abogado, ¿no? Sin embargo, ella no tuvo abogado, se tuvo que defender con nuestro Señor Jesucristo sola. Así que lo que más quise es trasladarme a la sala y ser abogada de ella, ¿sí? Defenderla a ella. Y después ser cautivada por ese relato en primera persona, que lamentablemente en español no hay una traducción de las actas del proceso. Las actas del proceso fueron escritas en latín, por eso Juana estuvo muy olvidada, en latín jurídico, muy exquisito. Y después, recién en el siglo XIX, esas actas se recuperaron y se tradujeron al francés. Y gracias a esa traducción, los franceses empiezan a redescubrir a Juana. Sería bueno también que en algún momento se traduzcan al español para poder redescubrirla más. Esa primera aproximación, y siendo abogada, me cautivó. Y quise ser la abogada de ella. Escribí 2 libros, uno que salió más completo, que se llama Santa Juana, Reina, Virgen y Mártir, que es algo más acabado, y sobre todo yo me centro en los procesos de condenación y en el proceso de rehabilitación, más como una abogada, pero después yo sé que todo el mundo lee hoy 450 páginas, entonces me propuse, hice un resumen justamente para los jóvenes, para chicos como ustedes, de la edad de ustedes, sin tanta bibliografía, sin tantas notas, y centrándome solamente en la vida, que se llama Santa Juana de Arco, la cristera francesa, que tiene 120 páginas con imágenes, con mapas, y bueno, más llevadero para los jóvenes. Así que fue un poco eso, dar a conocerla en el mundo hispano. Bueno, gracias. Y aprovechando que, nada, que conoces mucho sobre Juana y también significa mucho para vos, si tuvieras que elegir alguna característica que digas, bueno, esto es lo que más me gusta, lo que más me llama la atención, o lo que más te marcó a vos, alguna característica o nota que sea, o algún rasgo de Juana. Bueno, toda ella es resplandeciente, es muy difícil elegir una. Podría elegir una virtud que me deslumbró, que fue la fortaleza. La fortaleza que ella tiene como virtud humana, y el don del Espíritu Santo, que ella recibe como don infuso, regalado de Dios, gracias a su fidelidad, gracias a que ella supo decir sí desde el principio. Sin duda que su virtud humana fue creciendo, pero Dios, gracias a esa fidelidad, también le dio la fortaleza como don del Espíritu Santo. Y esa fortaleza que le ayuda a sobremontar todas las dificultades desde el punto de vista humano, que uno parecería imposible, desde que ella dijo sí a los 13 años, una fuente de gracia entró en su alma, y una fuente, digamos, sí, para la misión que ella tenía, una fuente, digamos, un montón de obstáculos se van a ir interponiendo sobre la vida, y ella va a ir sobrellevando, sobresaltando, pasando los obstáculos, gracias a esa fortaleza que la va a hacer cumplir hasta dar su vida por su patria y por Dios, hasta dar su sangre, y una sangre en la hoguera. Desde el primer instante Juana tiene que, por ejemplo, los obstáculos a nivel familiar, ¿no? Sus papás no querían saber nada con que ella deje la casa, su papá tuvo un sueño premonitorio, y enseguida pensó que Juana tenía una misión militar que cumplir, así que no quería saber nada, la cuidaba especialmente, y le hizo un compromiso, ¿no? En ese momento un compromiso matrimonial de los padres equivalía a una promesa de matrimonio ya, no se podía, era como un contrato matrimonial. Y Juana había hecho su voto de virginidad a Dios, así que le dijo a la papá, no, yo no me voy a casar con este. Así que tuvo que ir a un obispo, ¿no?, del lugar, para levantar la promesa matrimonial. Eso ya fue un obstáculo, y tenía la edad de ustedes. Después va a haber encontrar un montón de obstáculos en la corte. Imagínense que una chica de 17 años que se presenta y dice, hay que levantar el sitio de Orleans, ¿no?, hay que coronarlo rey. Bueno, todo el mundo lo que menos pensó es que
esta chica está loca, hay que darle un par de cachetadas, como dice uno de los señores feudales que ella va a ver, y que se vuelva a su casa. El rey la aprueba muchísimo, la deja fuera, le hace las mil y una pruebas, y ella va pasando todo, hasta que el mismo rey reconoce: esta niña, hablar con esta niña ha sido como ser visitado por el Espíritu Santo. Va a pasar la primera inquisición, la verdadera, que le hacen los jueces en Poitiers, jueces que no le eran favorables, pero que tampoco iban a mandar un montón de gente al muere atrás de ella, atrás de una chica de 17 años. Así que le hacen un proceso de 1 mes y medio, del cual ella sale airosa de ese proceso, y la sentencia de ese proceso es: esta niña es del Espíritu Santo, y rechazar su ayuda es como volverse indigno de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Una confirmación: Dios, que el don de fortaleza infuso por el Espíritu Santo, infundido por el Espíritu Santo, estaba en ella. Y lo van reconociendo después hasta sus propios enemigos. Después lo vamos a ver en el campo de batalla, lo vamos a ver sobre todo, cómo ella está realmente inspirada por el Espíritu Santo, todo el proceso donde yo le dije que estaba sola. Realmente son respuestas iluminadoras en medio de unos fariseos que lo único que querían era condenarla y hacerle pisar el palito, como se dice. Y ella nunca va a renegar. Lo que se busca, por ejemplo, en el proceso es que ella reniegue de sus voces, que ella diga: no son voces de Dios, son del demonio. Yo no soy enviada de Dios, yo vengo por el diablo. Eso es lo que buscan y tratan de que ella reniegue y que ella mienta, en definitiva, ¿no? Y la torturan física y moralmente y espiritualmente, porque le van a cortar todos los sacramentos también. Y sin embargo, ella dijo: yo no voy a decirme, prefiero morir antes que mentir. Una especie de María Goretti. Antes de pecar, prefiero morir. Y ella se va a mantener firme hasta el final, hasta dentro del fuego. Va a decir: mis voces eran de Dios. Lo que yo hice, todos mis actos y todo lo que yo he hecho, lo he hecho por orden de Dios. Y decir otra cosa sería mentir, sería condenarme. Y aún cuando ya esté dentro de la hoguera, y a mí, yo no soy una cismática, una hereje, ni nada por el estilo, yo soy enviada de Dios y todos mis actos son por orden de Dios. Los mismos ingleses van a reconocer que esta niña tiene un corazón de fierro, es alguien inquebrantable. Esa virtud, en medio de tantas dificultades, es algo, es un itinerario que se va increyendo, que me deslumbró, la fortaleza. Ahí sí me pongo muchísimos aspectos, pero bueno, ese es uno. Entonces, si pudieras definirla con una sola palabra, ¿cómo harías? Ella se define con una palabra. Ella se define y se presenta como la pucelle. La pucelle en francés significa la virgencita. Ella se define: yo soy la pucelle. Cuando ella va a ver al rey, al delfín, cuando ella se presenta: yo soy Jeanne la pucelle. Porque ella desde el primer instante, desde que ella escucha las voces, ella se hace el voto de virginidad. Bueno, ella hace su primera comunión a los 12 años, y desde que hace su primera comunión empieza a escuchar las voces. Primero de San Miguel Arcángel, después de Santa Catalina de Alejandría, y después de Santa Margarita de Antioquía. Esas voces también, sobre todo la de las santas, son las que le van a empezar a llamar pucelle, son las que le van a dar un nombre, un sobrenombre si quieren, porque se llama Juana, y le van a empezar a llamar como pucelle, virgencita, para confirmar ese voto que ella había hecho. Al punto que ella después ya se va a presentar como la pucelle. Yo soy la virgencita que va a rescatar a Francia, porque había ya profecías que decían que una virgen iba a salvar a Francia. Esas profecías eran muy importantes y se tuvieron en cuenta a la hora de demostrar que ella era enviada de Dios. Al recibir ese nombre, recibió una misión. Y esa misión y ese nombre, pucelle, lo va a defender hasta grado heroico. Lo va a defender como soldado, ya justamente se viste de hombre para no franceses, para no llamar la atención entre los propios soldados, para pasar desapercibida en el ejército, para guardar su virginidad, para proteger su virginidad, para proteger su cuerpo. Y después, en el proceso, los ingleses van a tratar de que ella se desvista, se saque la ropa de soldado, y la van a hacer
van a hacer un montón de, sin llegar a un abuso sexual, van a llegar a hacer acoso, para que ella se saque la ropa, para que ella se desvista y se saque la ropa. Le van a hacer todo un problema farisaico con la ropa masculina, diciéndole que la ropa masculina era una desobediencia a Dios, porque en el Deuteronomio se dice que toda la mujer que se viste de varón, o todo el hombre que se viste de mujer, es desagradable a Dios, ese acto. Entonces, con esa cita, agarrándose de esa letra, pero sin el espíritu, van a atacarla por ese lado. Y ella se va a defender, diciendo que es Dios el que le ha pedido eso, justamente para defender su virginidad. Y eso lo va a defender incluso a capa y espada. Y la iglesia va a confirmarla con ese nombre, porque ella va a ser canonizada como virgen. Y ya en la hoguera, una de sus últimas palabras, van a decir: yo entrego mi cuerpo intacto y virgen, como una hostia pura, blanca, que se entrega a Dios. Esa es la definición que ella se da, ¿sí? En un nombre. A mí me gusta, por supuesto, esa más como consagrada yo, pero me gusta más otra definición que no es en una palabra, pero es un sacerdote que he estudiado mucho la espiritualidad de ella, que dice que Juana es el ángel de la política divina. La define así: el ángel de la política divina. La mensajera, un ángel es un mensajero, la mensajera de Dios en la tierra, la que va a cumplir lo que Dios le pida, en este caso para Francia, para la patria, la hacedora de la política de Dios, porque es una santa política, es una santa que da su vida por la patria, por una patria y por una monarquía católica. Y es la realizadora de ese mensaje, no solamente la mensajera, sino que ella lo realiza hasta dar su vida y su sangre por eso. Así que me gusta mucho más esta definición de ella, el ángel de la política divina. Y ahora, para no dejar a Juana como en el pasado, solamente como un personaje histórico, ¿cuál crees que sería un mensaje de Juana para los jóvenes de hoy y especialmente para las mujeres? Si Juana puede ser tomada como un referente y un modelo de mujer hoy en día, en la actualidad. Sí, hoy en día con todos los ataques justamente que sufre la mujer con el falso feminismo, Juana de Arco muchas veces es enarbolada por todos estos grupos, por estos lobbies, como una bandera, como un arquetipo del transexualismo o de la mujer que se viste de varón, etc. Es mal tomada. Yo creo que Juana es el ejemplo para las mujeres, para nosotras, es el ejemplo de la mujer viril, de la mujer fuerte del Antiguo Testamento, que no se quiebra, como les decía yo, por eso la fortaleza es lo que más me llamó la atención, pero justamente ella no se quiebra y va adelante, y bueno, ella justamente como un alma consagrada, aunque es una laica, porque Juana de Arco no es una niña laica, pero que se consagra en privado a Dios, y esa consagración ella la toma en serio. Y ella se disfraza de hombre justamente para poder entregarle a Dios su feminidad. Y dentro de la feminidad, lo mejor que una mujer puede consagrar a Dios, ella se había consagrado a los 12 años, era su virginidad. Así que ella es una laica, que se consagra privadamente a Dios y que justamente se disfraza de varón para poder protegerse y poder entregarle a Dios lo más puro y lo más bello que una mujer consagrada puede dar a Dios, que es la virginidad. Así que en ese sentido, para mí es un modelo concreto, cotidiano, de virginidad y de entrega y de consagración a Dios. Para los jóvenes en general, ¿qué le podría decir a los jóvenes hoy? Me gusta mucho una frase de Juana, que dice: yo sin la gracia de Dios no soy nada. Juana sabía que ella que no era nada. Ella en un proceso, una de las primeras preguntas que ella dice: yo no sé ni A ni B. Yo no sé ni A ni B, es decir, que yo no sé ni leer ni escribir. Pero lo único que sé es que Dios me envía. Y Dios me envía a levantar el sitio de Orleans y a conversarlo al rey de que sea consagrado en Reims. Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por orden de Dios. Esa noción de la gracia, de que ella no es nada, pero con Dios es todo, y todo lo puede. Sin la gracia de Dios yo no sería nada, lo repite varias veces, al punto que durante el proceso la van a privar de todos los sacramentos.
No le van a dar la confesión, no le van a dar, ya pide tener la misa, no le van a hacer escuchar misa, pide la Eucaristía, no le van a hacer, la van a privar de la comunión, pide la confesión, no la van a escuchar en confesión, o mejor dicho, la van a escuchar y van a develar todos los secretos, van a hacer un abuso de la confesión. Así que tuvo un periodo, como los que están ahí en Argentina todavía están en confinamiento, encerrados, sin poder ir a misa a veces. Bueno, ella tuvo un periodo también de 5 meses sin tener sacramentos, sin poder asistir, y le pide al obispo, y el obispo le dice que no. Así que también es un ejemplo para estos tiempos. Habrá hecho sin duda comuniones espirituales, se habrá unido a Dios de otra manera, no menos real, pero con las posibilidades que ella tenía a su alcance. Solo va a comulgar el último día. Pero durante el proceso, en un momento, le hacían preguntas capciosas para hacerla caer. En un momento le preguntan, ¿estáis en gracia de Dios? Y era una pregunta capciosa que cualquier cosa que contestase iban a tomarlo en contra. Porque si decía, sí, estoy en gracia de Dios, como que se confirmaba en gracia y no podía hacer eso. Si decía que no estaba en gracia de Dios, se decía que estaba en pecado mortal, y ella, que era una virgen que Dios la había enviado, no podía estar en pecado mortal. Dios no le iba a hablar a alguien que esté en pecado mortal. Así que era una pregunta capciosa, y cualquiera de las dos cosas que respondiese la iban a agarrar en contra. Y sin duda que es una niña que está inspirada, y ella responde, si yo no estoy en gracia, que Dios me ponga. Y si yo estoy en gracia, que Dios así me guarde, ¿no? Que permanezca en gracia. Porque yo sería el alma más dolida del mundo si supiese que no estoy en gracia de Dios. Y creo que Dios no vendría a hablarme, ¿no? Si yo no estuviese en gracia. Ella es plenamente consciente de lo que es la amistad con Dios, del valor, ¿no? De un alma en gracia, en amistad con Dios, y de que con Dios ella puede todo, hasta levantar el sitio de Orleans y coronar al rey. Y lo logra, y lo hace. Creo que eso es lo más, para los tiempos de hoy, estar en gracia de Dios. Sin duda que es un mensaje que se repite en ella muchísimo, y que tiene una actualidad enorme. Sabemos que ella pidió que le alzaran una cruz al momento de morir, y que vos pudiste adorarla y contemplarla también. ¿Cuál crees que es la razón por la que ella pide morir así, de esa manera, con la cruz enfrente de sus ojos? Ella pide ese 30 de mayo, a la mañana, había comulgado, en el momento que ya estaba dentro de la hoguera. Ella pide tener una cruz, y ella lo dice mismo, le pide al monje dominico, que era su confesor, que le había confesado, tráigame de la iglesia más próxima, de la iglesia más cercana, una cruz, a fin de que pueda tener delante mío la cruz de donde pendió nuestro Señor, y que ella sea la última imagen que ella vea, sin duda para sacar fuerzas en el momento de máxima desolación y de abandono. Yo creo que es para configurarse perfectamente a la vida, muerte y pasión de nuestro Señor. Juana es de las santas, como dice Jacques Lapéguy, un poeta, a la cual se le ha dado el privilegio de que su vida, pasión y muerte sea lo más parecido a la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el momento culminante es el momento de la muerte. Ella va a morir en la hoguera, pero va a morir asfixiada, como mueren los crucificados. Mueren los que están en la hoguera, mueren con el humo que les quema, que lo van quemando por dentro, y lo que menos pueden hacer es hablar, porque eso van absorbiendo eso y lo van quemando por dentro antes que lo quemen por fuera. Con la gran paradoja fue que, a pesar de eso, Juana va a gritar varias veces y muy fuerte el nombre de Jesús, 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 mirando el crucifijo, ese que le va a dar fuerza en el momento de mayor desolación, como Cristo que muere en abandono. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ella misma dice que las voces que las empezó a escuchar a los 12 años, y que las escuchó cada vez más seguido, que las escuchaba después toda la semana, después todos los días, después varias veces por día, después cada vez que ella las invocaba o las voces venían solas. Moriré, dice, sin el consuelo de mis voces que me reconfortan cada día. O sea, muere en la desolación total. Ese día las voces desaparecen. Así que en el abandono total, lo único que ella quiere es tener un crucifijo para no defeccionar. Y no defecciona porque aún dentro de las llamas ella grita Jesús, Jesús, y grita muy fuerte, tanto que se escucha en toda la plaza del Viejo Mercado el nombre de Jesús, y a todos les llamó muchísimo la atención. Hay otro autor, que
que dice que si realmente uno leyendo como Juana muere gritando el nombre de Jesús y muere perdonando a sus enemigos, pidiendo perdón por aquellos a quien pudo ofender, a quien pudo hacer mal, rogando, pidiendo que recen por ella, perdonando a todos los que le hicieron mal, pronunciando el nombre de Jesús sin una cuota de resentimiento, sin nada, solamente el perdón. Realmente dice, si un ángel pudiera morir, no elegiría otra manera que la de Juana de Arco. Es algo bellísimo, y realmente leerlo es como leer un acta de los mártires. Sin duda que es por eso, para conformarse hasta el último momento como con Cristo, y al decir mismo de ella, muero intacto y con mi cuerpo virgen y intacto para darse como una hostia pura, como nuestro Señor en la cruz. Bueno, y para ir cerrando, si la tuvieras enfrente, ¿le preguntarías o le dirías algo? ¿Qué harías? La tuve enfrente, cuando fui como les decía al principio, cuando contemplé el anillo, cuando veneré el anillo en Puy du Fou, y le dije lo mismo que le dice Santa Teresita. Ustedes saben que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una especial devoción por ella. Y hoy en día las dos, Santa Teresita y Santa Juana de Arco, son las patronas de Francia. Por eso en todas las iglesias donde ustedes entren, van a encontrar una estatua de Juana de Arco y de Santa Teresita. Y Santa Teresita es contemporánea al inicio del proceso de canonización, así que ella vive con gran entusiasmo todo este redescubrimiento que hacen los franceses de Juana, y ella redacta 2 obras de teatro. Ella sale vestida, no sé si conocen acá la tengo yo, la foto famosa, que ella está como saliendo como Juana de Arco, 2 obras de teatro que ella escribe, y después ella escribe también unas poesías para pedir la beatificación de Juana de Arco. Esas poesías después se pusieron como himnos litúrgicos, y ella le pide, en uno termina así, Santa Juana de Arco, ven, desciende por una segunda vez y salva a Francia, ¿no? Te lo pedimos, ¿no? Ven por una segunda vez, Santa Juana de Francia, ven a salvar a Francia de vuelta. Sabemos que los santos, cuando son canonizados, reciben en el cielo una segunda misión que Dios le da. Sin duda que la de Juana y la de Santa Teresita, la Iglesia se las ha confirmado al ponerlas como patronas de Francia. Así que desde el cielo ella seguramente tenga que seguir lo que se llama una misión póstuma, ¿no? La misión en el cielo de proteger a esta nación por la cual ella dio su sangre, y desde el cielo poder ayudarla en estos momentos también de crisis de la fe, sobre todo de la apostasía de Francia, pero tener siempre las esperanzas puestas en que desde el cielo ella va a seguir cumpliendo su misión, va a continuar su misión en la tierra, que venga de vuelta y que salve a Francia. Eso le diría. Bueno, sin dudas que hay mucho más para hablar y preguntarte, pero por esta vez vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias de verdad por compartir este rato con nosotras y hacerte el tiempo también para contestar las preguntas. Nada, es como de verdad un honor que puedas estar acá contándonos, porque sabes mucho de Juana y la conoces mucho, y también el testimonio, ¿no?, de vida que das de cómo ella no solamente la estudiaste y conoces su historia, sino que significa mucho para vos. Una pregunta que me hago seguido es cómo imitar a Jesucristo. Son múltiples las respuestas que existen, pero nada mejor que ver la vida de los santos, en especial esta gran santa que Dios puso en nuestro camino. Que su vida e incluso su muerte se configuran indudablemente con la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Santa Juana de Arco es modelo ejemplar de santidad y heroísmo. En ella se destacan innumerables virtudes, como la pureza, la prudencia, la fortaleza, la magnanimidad, la valentía, la fe, la esperanza, la caridad. Cada una de estas virtudes
las vivió en grado heroico, en particular la humildad, en la cual afirmaba enfáticamente: yo, sin la gracia de Dios, soy nada. Que la doncella de Francia no quede en el pasado como alguien imposible de imitar. Tengamos fe, porque para Dios no hay nada imposible. Simplemente confiemos, como leemos en el Evangelio según San Marcos. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Dios le dio a Santa Juana una misión especial, pero hoy también nos llama a vivir la santidad. Y a ejemplo de la Virgencita, debemos confiar que Él nos dará las gracias y dones necesarios para encontrar y cumplir este llamado con alegría, proponiéndonos hacer todo lo que a Él le agrada, para, como decía Santa Juana de Arco, que Dios sea el primer servido.